En el siglo XV, entre las calles de piedra y el aroma de los naranjos de la ciudad de Valencia, un amor tan intenso como prohibido. A un lado del río Turia vivía la poderosa familia Vidal, conocida por sus vastos campos de naranjos y su lealtad a rajatabla al rey. Al otro lado residía la orgullosa familia Mendoza, ricos mercaderes de seda, igual de influyentes, pero con una rivalidad que llevaba generaciones tiñendo de sangre la historia de ambas familias. El origen del conflicto era difuso, perdido en el tiempo. Unos decían que empezó por una disputa de tierras, otros por un affair traicionado. Fuera cual fuese la causa, el odio era palpable, un muro invisible que partía la ciudad en dos. Diego Vidal, el hijo menor de los Vidal, era un joven impulsivo y noble, con corazón de león y la mirada llena del fuego de la juventud. Prefería la compañía de sus caballos y leer poesía a meterse en debates sobre cosechas o política. Isabel Mendoza, la única hija de los Mendoza, era una visión de gracia e inteligencia. Tenía el pelo tan oscuro como la noche valenciana y una mente muy astuta. Desafiaba las expectativas de la época, llevando en secreto parte de los negocios familiares con una sagacidad que su padre, aunque a regañadientes, admiraba. Su primer encuentro fue casual, durante las fiestas de las fallas. Enmascarados por la multitud y el anonimato que dan los disfraces, se cruzaron en un baile. Sus miradas se encontraron y el mundo a su alrededor se difuminó. Hablaron toda de noche, haciendo caso omiso de las máscaras que ocultaban sus identidades, hablando de sueños, del mar y de la poesía de Ausiàs March. Al amanecer, cuando se quitaron las máscaras, el encanto se tornó en horror. Eran las dos caras de una moneda maldita. Pero ya era demasiado tarde. El corazón ya había elegido. Comenzaron a verse escondidas, en las sombras del antiguo mercado central, en los jardines abandonados del Palacio del Real, siempre arriesgándose a que los descubrieran. Cada cita era un triunfo, cada susurro una declaración de guerra contra su destino. Hasta que la tragedia les alcanzó. El hermano mayor de Diego, Álvaro, descubrió el affair. Cegado por la rabia y el deber familiar, él y sus hombres tendieron una emboscada a Isabel una noche, cuando iba a uno de sus encuentros. Diego, que presentía el peligro, llegó a tiempo de intervenir. Estalló una pelea feroz. En la confusión, Álvaro cayó, alcanzado mortalmente por su propia daga en un tropiezo. La acusación recayó sobre Diego, incriminado por la familia Mendoza, que presenció la escena de forma interesada. Para evitar una guerra total que diezmaría a ambas familias, los ancianos decretaron el exilio. Diego fue declarado persona non grata y obligado a huir por mar, uniéndose a un navío mercante con rumbo a las Indias, con la promesa de no regresar jamás. Isabel fue encerrada en un convento, con el espíritu quebrado y su futuro sellado. Pasaron los años, la herida de la pérdida seguía abierta. Diego, lejos de casa, se había vuelto un hombre endurecido por el mar y la nostalgia. El recuerdo de Isabel era su único salvavidas. Isabel, en el silencio del convento, nunca se resignó. Usó su astucia para ganar influencia, convenciendo a la Madre Superiora de que le dejara administrar los negocios del convento, volviéndolo próspero. Sabía que tarde o temprano surgiría una oportunidad. La oportunidad llegó con una crisis. Una plaga asoló las plantaciones de los Vidal, y una enfermedad arruinó los capullos de seda de los Mendoza. Ambas familias, antaño orgullosas, estaban al borde de la ruina. El odio dio paso a la desesperación. Fue entonces cuando una monja, el disfraz de Isabel, llegó a la casa de los Vidal con una propuesta. Representaba a un benefactor anónimo, ella misma, usando la riqueza del convento, que ofrecía un préstamo para salvar las plantaciones, bajo una condición: una tregua de 5 años con los Mendoza. Intrigados y desesperados, los Vidal aceptaron. La misma escena se repitió en la casa de los Mendoza, con la misma monja proponiendo la misma tregua en cambio de ayuda. La tregua se selló. Poco a poco la desconfianza dio paso a una colaboración cautelosa, y en el centro de todo estaba la misteriosa monja, mediando, sugiriendo, uniendo. 5 años después, en el aniversario de la tregua, se convocó una gran reunión en el ayuntamiento para celebrar la nueva alianza y saldar las deudas con el benefactor anónimo. Las dos familias, ahora reconciliadas, estaban presentes. Fue entonces cuando Diego Vidal entró en el salón. Había vuelto en secreto, impulsado por las noticias de la tregua y una esperanza obstinada. Estaba más viejo, con el rostro marcado por el sol,
pero sus ojos aún ardían con la misma pasión. Y entonces la monja que todos conocían se adelantó y se quitó el velo. Isabel Mendoza se reveló, ya no una joven asustada, sino una mujer de presencia magnética y autoridad. El benefactor anunció con una voz clara que resonó en la sala silenciosa: no exige oro ni plata, solo exige que la locura del odio dé paso a la sabiduría del amor. Exige que la paz que construimos con tanto esfuerzo sea eterna. Y exige justicia. Contó la verdad sobre la muerte de Álvaro, limpiando el nombre de Diego ante todos. El shock fue general. El patriarca Mendoza al ver a la hija que había salvado a ambas familias, y el patriarca Vidal al ver al hijo que había sido exiliado injustamente, comprendieron por fin la necedad de su guerra. El reencuentro de Diego e Isabel no fue de carrera dramática, sino de un silencio profundo y abrumador. Él se arrodilló, no por sumisión, sino por reverencia. Ella le puso la mano en la mejilla, y las lágrimas que no habían sido derramadas en todos aquellos años fluyeron libremente. Era el fin del exilio, el fin de la prisión, el fin de todo el dolor. El final feliz no fue solo suyo. Se selló con un matrimonio que unió no solo dos corazones, sino dos familias. Vidal y Mendoza se convirtieron en una sola fuerza, su alianza simbolizada en el nuevo blasón de la casa, una naranja dorada sobre un tejido de seda roja. Diego e Isabel gobernaron con justicia y compasión, y su historia de amor y perdón se contó durante generaciones, recordando a todos que incluso el odio más antiguo puede curarse con el valor de amar.